Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, iniciamos nuestra celebración de culto a Dios en Íntima Devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Esta es una transmisión simultánea por nuestro canal de YouTube, Facebook e Íntima Devoción Radio. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas iPhone y Android. Sean todos bienvenidos. Hola, muy buenos días para todos, iglesia. Qué gusto, qué bendición poder estar levantando este culto de adoración al Señor en esta mañana de domingo, en el cual toda la familia reunida en torno al altar del Señor podemos rendirnos delante de Él. El Señor Jesús es digno de toda la adoración y la alabanza, y anhelamos que tú estés bendecido, que estés victorioso, que estés triunfante a pesar de cualquier dificultad que puedas estar pasando. Siempre la victoria está en Jesús y debemos tener la mirada puesta en el autor y consumador de nuestra fe. Por eso en esta mañana nos disponemos a levantar este altar también de adoración al Señor. Hoy es un día en el que el pueblo de Dios debe mostrarle a toda la humanidad y a la creación que no nos postramos sino ante el único Dios verdadero, ante Jesús el Señor. Y voy a pedirte el favor, abras tu Biblia en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer del versículo 29 hasta el 40. Toma tu Biblia, ábrela, compártela, participa a tus niños, a tu cónyuge, a tu familia, a los que están en tu entorno. En el capítulo 2, versículos 29 al 40. Y mientras tú lo vas buscando, yo saludo a mi esposa Marlene. Me alegra mucho tenerla aquí a mi lado y que ella pueda también darte un saludo a ti, porque juntos, como te dije, vamos a rendirle culto al Señor del cielo y de la tierra, a nuestro Dios Jesús. Marle, muy buenos días. Buenos días, pastor. Estamos felices de estar nuevamente en esta mañana para adorar y glorificar el nombre del Señor. Saludo a todos los hermanos y a todas las personas que nos están viendo desde sus hogares y quizás de otras partes del mundo. Les damos la bienvenida. Así que dispongamos nuestro corazón en esta mañana para que nos gocemos en la presencia del Señor. Bueno, yo creo que ya, gracias Marlene por ese saludo, y verdad, yo estoy muy alegre, y sobre todo cuando ya se va aproximando el día en que nos podamos reunir en el templo. Todo va a pasar, solo que estamos viviendo los últimos días, en los cuales tenemos que gozarnos mientras estamos en esta tierra, y pronto vendrá el Señor también a levantarnos. Así que leo en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépalo todo Israel y toda la iglesia, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar.
y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Dígale al que tiene a su lado: sálvate de esta generación perversa y deja que Jesús sea tu Salvador. Amén, amén y amén. Y qué bueno que podamos elevar una oración dándole gracias al Señor por permitirnos adorarlo. Marlene, si quieres orar, eleva esta oración al Señor y entrégale este tiempo para que Él sea el que presida, que sea Él el honrado, el que recibe el honor, y que nosotros, su pueblo, seamos bendecidos. Padre Celestial, en esta mañana te damos muchas gracias por estar nuevamente en este lugar, adorando y exaltando tu nombre. Hoy, Señor, queremos dedicarte, Señor, toda alabanza, toda adoración, todo lo que sale de nuestro corazón. Hoy venimos a rendirnos delante de ti. Hoy proclamamos, Señor, tu grandeza y tu poder. Pedimos que tu bendición en esta mañana esté con cada uno de nosotros y con aquellos que están en sus hogares, rindiéndote también toda alabanza y toda adoración. Yo te lo ruego, Señor, por el Espíritu Santo, que nos bendigas esta mañana en el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Y amén. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. La tierra está llena de la misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo. Misericordia del Señor. Por su palabra fueron hechos los cielos y las aguas del mar. Oh, aclamad al Señor con los instrumentos, aclamad al Señor con júbilo, aclamad al Señor con los instrumentos, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo, cantadle un cántico nuevo. ¿Quién soy yo para señalar a aquel que ha caído y beber de esta copa de ignorancia? ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarte. Dame una razón
razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y no se hunda en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura y olvidar su misericordia? ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí, dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Ser luz es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y no se hunda en la tormenta. Y ser sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. hey, ¿Quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación, prefiero no lanzar la primera piedra y no ser esclavo de mi propia acusación. No voy a dañar o criticar lo que Cristo con su sangre poderosa ya limpió. No condenaré lo que Él ya redimió. Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído, una razón para no amarle. Sé luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y no se hunda en la tormenta. Y ser sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. Y ser luz, es lo que me pide Jesús, luz para alumbrar el camino del que está perdido y no se hunda en la tormenta. Y sé sal, y donde hay necesidad, sal para devolverle el sabor de su gran amor y regarlo por la tierra. La victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios. Y te alabaré,
la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Has ganado la victoria para mí. Al pecado has vencido, has ganado la batalla tú por mí. Porque tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios en los cielos. Tú eres mi Dios en la tierra. Tú eres mi Dios y te alabaré. Dioses eres Dios, tu nombre es admirable, incomparable, Señor. El enemigo temerá, con tu presencia huirá, pues tú le has vencido y humillado estará. Tú eres Señor de la creación, entre los dioses eres Dios. Tu nombre es admirable, incomparable, Señor. El enemigo temerá, con tu presencia huirá, pues tú le has vencido y humillado estará. Tu nombre es sobre todo nombre, maravilloso de ti. Todo nombre, tu nombre es maravilloso de ti. Tú eres Señor de la creación, entre los dioses eres Dios. Tu nombre es admirable, incomparable, Señor. El enemigo temerá, con tu presencia huirá, pues tú le has vencido y humillado estará. Tú eres Señor de la creación, entre los dioses eres Dios. Tu nombre es admirable, incomparable, Señor. El enemigo temerá, con tu presencia huirá, pues tú le has vencido y humillado estará. Tu nombre es sobre todo nombre, maravilloso de ti. Tu nombre es sobre todo nombre, tu nombre es maravilloso. Todo nombre, tu nombre es maravilloso de ti.
Amada iglesia, qué dicha también poder llegar a esta parte del culto. Yo me gozo tanto saber que cuando podemos presentarnos delante del Señor con la evidencia de que Él nos ha bendecido a través de estas ofrendas, es un testimonio no solamente para nosotros, sino para toda la gente, porque así hacemos quedar bien al Señor. Y es que Él en ningún momento nos ha abandonado. Marlene, yo creo que Él nos ha acompañado todo este tiempo. Sí, amén. Y creo también que lo seguirá haciendo mientras estamos en esta tierra, porque lo que nos espera es un grande galardón. Así que vamos a entregar estas ofrendas, a dedicarlas, a mecerlas, a gozarnos, a decirle al Señor: gracias, Señor Jesús, porque tú has abierto tu mano y nos has dado de tu generoso tesoro, nos has bendecido, nos has sustentado, nos has dado, Señor, el alimento, nos has dado, Señor, un techo donde habitar, nos has dado vestido para vestir, nos has dado el alimento también para alimentarnos y hasta para compartir con otros, Señor. ¿Quién como tú, Señor? ¿Cómo no vamos a rendirte estas ofrendas a ti, Señor del cielo y de la tierra? A pesar de que a ti nadie te ha dado primero como para que tú le des, sabiendo que todo lo que hemos recibido lo hemos recibido de tus manos. ¿Quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo para que nos presentemos delante de ti con estas ofrendas? Más de lo recibido de tus manos, de eso te damos. En el nombre de Jesús te lo ruego, por el poder del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Seguimos de gozo en gozo, Marlene, y ahora ya nos disponemos a escuchar la voz del Señor, la palabra de Dios. Hoy estamos muy felices de poder sentarnos también y escuchar el mensaje que nos edifica, el mensaje que nos sustenta nuestra fe. Alguna vez me hice esta pregunta: ¿qué tal si de una noche a la mañana siguiente abriéramos las escrituras para nuestro devocional y encontráramos que todas las páginas están en blanco? Ay, Dios. Esto sería terrible. Sería espantoso. ¿Qué sentiríamos si abriéramos las escrituras y no estuviera nada escrito allí? Pero gloria a Dios por su eterna palabra. Abraza la Biblia, dale gloria a Dios por su eterna palabra. Ya ha llegado este momento en el cual nos vamos a sentar, porque el pastor va a traernos esta preciosa enseñanza en esta mañana. Presta oído, abriga en tu corazón y pon en obra lo que el Señor te habla en esta mañana. Vamos a disponernos y cantemos la canción que nos anuncia que llegó el tiempo de regocijo, de escuchar la palabra del Señor. Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Gloria a Dios. Gloria a Dios, estamos felices y los dejamos en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo Jr. Hola, buenos días, el Señor Jesús te bendiga. Qué alegría poder acercarme esta mañana hasta tu casa y que puedas recibir la palabra del Señor. Esta es la Biblia y todo lo que predicamos es el mensaje que trae salvación, en el cual Jesucristo es exaltado como Señor y Dios. ¿Qué tal si por un momento elevas tus manos al cielo, miras hacia arriba y con la fe empiezas a mirar al Señor y le empiezas a dar una palabra de amor? Señor, te amamos. Señor Jesús, te adoramos. Señor Jesús, estamos agradecidos contigo por la salvación que nos has dado. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Rey. Esta es tu palabra y tu palabra es la verdad. Nosotros la hemos experimentado y creído por fe, la fe que tú mismo has depositado en nosotros. Gracias, Señor. A ti la gloria, la honra y el honor
A ti el imperio, la alabanza por los siglos. Nosotros como tu iglesia queremos expresarte, te estamos esperando, Señor. Ven pronto, queremos verte y estar contigo por siempre, Señor. Qué bueno es adorar al Señor, ¿cierto? Qué bueno es poder acercarnos a Él con palabras de amor. Y quisiera orar por ti esta mañana. Sé que muchos de ustedes están pasando momentos difíciles, pero quiero invitarlos, resistan. Por favor, resistan. El Señor Jesús está cuidando de nosotros. Señor y Dios nuestro, a esta hora ruego por todos los que nos están viendo. Señor, yo te ruego que el entendimiento les sea abierto, que ellos comprendan las Escrituras y que pongan su mirada en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Yo te ruego, Señor, que cualquier persona que a esta hora se sienta sufriendo y que en realidad lo esté, pueda sentir tu abrazo amoroso. ¿Quién de tus santos hombres y mujeres en tu palabra no pasó el sufrimiento? Pero ¿quién podría levantar la mano para decir que le abandonaste? Ninguno, Señor. Y nosotros tampoco. Por eso yo te ruego, Señor, que a esta hora cada uno de los que me ve y escucha sienta tu espíritu abrazándole, cuidándole, dándole nuevas fuerzas. En el nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Quiero pedirles, abran sus Biblias un momento. En la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, vamos a leer un solo versículo por ahora. Ahorita vamos a seguir con un estudio de las Sagradas Escrituras, pero vamos a leer el capítulo 3, versículo 1 de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Espero que estés tomando nota. Y dice la palabra del Señor allí. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Así lo dice la Nueva Versión Internacional. Leámoslo en la Reina Valera. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y así he llamado a este sermón esta mañana, tiempos peligrosos. Cuando el apóstol Pablo estaba a punto de morir, él escribió 3 cartas. La primera a Timoteo, la segunda a Timoteo, que es donde estamos, y una carta a un discípulo muy amado llamado Tito. Pero parece ser que en esta segunda carta, el apóstol Pablo va a dar unas instrucciones pastorales porque él ya sabe que está cerca el tiempo de su partida. Hace algunos días el pastor me enseñó qué significaba el tiempo de partida. Significa como cuando una barca está en un río o en el mar y entonces se levanta el ancla para que la barca se vaya. Y eso era lo que el apóstol Pablo hablaba. Él no pensaba en la muerte como un recurso en el cual había un desapego completo. Él en realidad entendía que su partida era la transición que lo llevaría a disfrutar ese tiempo que da inicio a la esperanza gloriosa que tenemos de la salvación. Y entonces él va a hablar en esos términos. Pero antes de hacerlo, él decide escribirle a su discípulo Timoteo las instrucciones de lo que él tiene que hacer. Y esta particularmente que está en la segunda carta, en el capítulo 3, es una de las profecías del apóstol Pablo que particularmente comienza de una manera poco usual en las Sagradas Escrituras. Le dice el apóstol Pablo, ten en cuenta. La Reina Valera dice, debes saber. Eso significa que el Espíritu Santo está interesado en que no tengamos una idea equivocada acerca de los últimos días. ¿Te has puesto a pensar que en este tiempo las cosas están muy extrañas? Y uno como que se atreve a pensar, bueno, ¿y para dónde vamos? ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que debemos hacer? Así que como el apóstol Pablo sabía lo que el Espíritu Santo le estaba dictando que le escribiera a su discípulo Timoteo, él va a usar esta expresión, ten en cuenta o debes saber. Si a ti te dijeran esa expresión, ten en cuenta, ¿no te suena un poco a advertencia? Por ejemplo,
Si fueses a comprar un vehículo o si fueses a comprar un bien cualquiera, vamos a poner el ejemplo de un vehículo. ¿Qué tal si quien te lo va a vender te dice que es la última maravilla, que es el mejor carro, pero otra persona que sabe de vehículos te dice, hombre, el carro es bueno, pero ten en cuenta esto? Ese ten en cuenta es como una alerta, como, ojo, hay algo que debes saber porque estás en peligro. Así que cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo esto, ten en cuenta o debes saber, como ya dije, significa que el Espíritu Santo está interesado en que no tengamos una idea equivocada acerca de los últimos días. ¿Y qué importante es esto? He escuchado a presidentes, a alcaldes, a gobernadores, a políticos, a pastores, a predicadores, hablando acerca de los beneficios de estos últimos días. Sigue habiendo una esperanza de ser una sociedad que avance, que crezca, que se supere. Y ellos han olvidado que el Espíritu de Dios ha dicho que debemos tener en cuenta que estos tiempos son totalmente lo contrario a lo que el mundo tiene como expectativa. Esta realidad es un hecho que no podemos cambiar ni por oración, ni por ruego, ni mediante ninguna otra actividad. Ocurrirá de modo que debemos aceptarlo. Algunas veces me sorprende cómo cristianos o creyentes inmaduros son capaces de convocar a gran multitud de cristianos a decirles que oren para que las cosas cambien, para que la realidad cambie. Y quiero que sepas algo, lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, que nos ha sido anunciado para entender estos tiempos, no cambiará. Esta realidad es un hecho que no podemos cambiar. El tiempo que estamos viviendo no lo podemos cambiar. Y quiero que entiendas esto, ni por oración, que es un asunto sagrado con Dios, ni por ruego, ni mediante ninguna otra actividad. Algunas veces cuando veo a tantos cristianos metidos en política, me doy cuenta que pretenden cambiar lo que Dios ya ha dicho que sucederá. Y ocurrirá a pesar de todo lo que queramos hacer para cambiar el destino. Dios nunca se ha equivocado, Dios nunca se está equivocando y Dios nunca se va a equivocar. Así que todo lo que está escrito ocurrirá. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Aceptarlo, pero también entenderlo. El apóstol Pablo en este versículo que acabo de leer, cuando he dicho que él ha expresado que vendrán tiempos difíciles o tiempos peligrosos, va a usar una palabra que solamente aparece 2 veces en el Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 8, 28, el Señor Jesús la usó de la siguiente manera, y el escritor la usa para narrarnos este hecho del Señor Jesús. Dice, cuando Jesús llegó al otro lado, a la región de los Gadarenos, 2 endemoniados le salieron al encuentro de entre los sepulcros. Eran tan violentos que nadie se atrevía a pasar por aquel camino. Y esa palabra violentos, pero con ese adjetivo, con esa palabra que le da una entrada para agrandarla, para ponerla en términos de muy, entonces es tan violentos. Y esa es la misma palabra que el apóstol Pablo usó cuando el Espíritu Santo le dijo que le escribiera a Timoteo. Esa palabra en griego es la palabra halepos, que significa difícil, furioso, peligroso. Así que cuando volvemos al texto de Pablo, el apóstol no está jugando ni está exagerando. Él está diciendo que en realidad estos tiempos que vendrían eran tiempos peligrosos. Pero nosotros entendemos que esos tiempos peligrosos ahora nos ha tocado vivirlos a nosotros. Estos son tiempos furiosos, difíciles, peligrosos, muy violentos. Al leer los versículos siguientes de esa segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, hay algo interesante allí. Y es que el apóstol le dirá que en realidad no serán las cosas las que empeoren mucho, sino la gente. Es interesante que el apóstol Pablo hable de esos tiempos peligrosos o tiempos difíciles, pero después diga que son las personas las que empeorarán a medida que cedan a la presión para que se alejen de Dios. Se lo repito, al leer los versículos siguientes
de esta carta del apóstol Pablo a Timoteo, el apóstol le dirá a su discípulo que en realidad no serán las cosas las que empeoren mucho, sino la gente. Las personas empeorarán a medida que cedan a la presión para que se alejen de Dios. Y esto tiene un punto filosófico que nos debe abrir a nosotros el entendimiento. ¿Por qué decimos que los tiempos son peligrosos? ¿Por qué decimos que estos tiempos son difíciles? No porque las cosas cambien o empeoren, sino porque lo que ha cambiado y empeorado es la humanidad. Y a medida que la humanidad ceda a la presión para que se aleje de Dios, entonces Pablo dice, serán tiempos más peligrosos. ¿Y por qué el apóstol Pablo va a hablar esto y cómo lo va a manifestar? Él va a decir que la gente empeorará y que los tiempos serán peligrosos porque, en primer lugar, habrá una degeneración del carácter. Volvamos a leer el versículo 1 y lo unimos con los siguientes versículos hasta el 5. Pablo va a hablar acerca de la forma descarada, como en este tiempo habrá una exhibición del pecado. Mira cómo dice, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Atención, la gente, observa, no son las circunstancias, no son las cosas, es la gente. Es decir, esa gente es la causante que sean los tiempos difíciles. Y dice, estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo, con esa gente ni te metas. Pero no solo el apóstol Pablo se lo está diciendo a Timoteo, el Espíritu Santo nos lo está diciendo a nosotros hoy. Esta es una lista de imperfecciones o faltas morales o éticas que el apóstol Pablo menciona. Y cuando estamos hablando de la degeneración del carácter, estamos diciendo, estamos viviendo un tiempo en el que hay una forma descarada de exhibición del pecado. Se ha dado cuenta que hasta hace algunos años la gente cometía sus pecados y lo primero que buscaba era ocultarlos, ya fuera por inmoralidad sexual, ya fuera por corrupción, ya fuera por robo, cualquier cosa. La gente buscaba ocultar la manera o su manifestación pecaminosa. Hoy no. Entonces, este tiempo es difícil porque lo que hasta hace algunos años la gente quería ocultar, hoy la gente lo quiere hacer públicamente. Y por eso Pablo dice, son tiempos difíciles. Pero en el versículo 3 hay una palabra que a mí particularmente me llama la atención. Dice, serán insensibles. ¿Y qué significa insensibles? Significa sin afecto natural. Y ahí parece que está el centro de esta situación. La gente perderá la vergüenza. La gente, y digámoslo ya no en futuro, sino ahora, ha perdido la vergüenza. Ha perdido la capacidad de entender al otro como necesitado. La gente ha perdido la compasión. La gente ha perdido la solidaridad. La gente ha perdido el amor. Y peor aún, la gente ha perdido el temor al Señor. También en esta lista el apóstol Pablo va a comenzar y a terminar con el amor a sí mismos, el amor al dinero y el amor al placer. Si usted vuelve a leer esta caracterización o este listado, se dará cuenta que Pablo está refiriendo a gente que se ama a sí misma más que a otros. Ama el dinero y el amor al placer. ¿Se da cuenta usted hoy que la gente cuando habla de bienestar y de cuán bien están, solo habla de la capacidad económica? Pueden tener destruido su corazón, sus relaciones rotas, haberse alejado de sus propias familias, de sus propios padres, pelear con todo el mundo, pero como tienen dinero en el bolsillo, dicen que están en el mejor momento de su vida. Ahora bien, piense por un momento en cosas como estas. ¿En qué se relacionan estas imperfecciones que el apóstol menciona con la alta tasa de divorcios en el mundo, por ejemplo?
Hoy tenemos tasas elevadísimas que demuestran que la gente ya no se soporta, que las parejas no se soportan, pero ahora ya no es solamente porque hay diferentes caracteres que hace que la gente choque, sino porque hay un mayor nivel de búsqueda del placer. Hoy la gente busca la sensualidad y por eso no están satisfechos con una sola pareja, sino que están buscando en diferentes personas todo aquello que ellos buscan como ideal y por eso no son capaces de estabilizarse con una familia. Hoy la gente ha llevado el divorcio a una tasa alta porque son incapaces de luchar por algo, son incapaces de amar, son incapaces de rendir su vida en servicio al otro que es la pareja. ¿Sabía usted que el matrimonio es para eso? La gente de manera equivocada se casa pensando que va a encontrar la felicidad y dice, es que quiero ser feliz o esta persona me hace feliz. El matrimonio no es para ser feliz. El matrimonio es para que yo pueda demostrar por medio de mi servicio al otro cuánto lo amo. La gente se casa equivocadamente buscando que el matrimonio sea como un negocio y por eso hacen preguntas como, ¿qué voy a obtener yo? ¿Qué puedo lograr? Pero el matrimonio, conforme a las Sagradas Escrituras, que es el pacto de amor, es una muestra de ¿qué voy a hacer yo por el otro? También hoy vemos a cristianos que van en busca de todo lo que es equivocado. ¿Por qué? Porque les interesa la sensualidad, el placer y porque en su egoísmo todo el tiempo están esperando recibir. Lo más preocupante de estos textos que acabamos de leer es que, según el versículo 5, este tipo de personas no son las que están en el mundo, como decimos los creyentes en Cristo Jesús, sino que son los creyentes que están, o las personas que están dentro de la iglesia. Mire lo que dice el versículo 5, aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. No había razón para que el apóstol Pablo le dijera a Timoteo que no se metiera con las personas que están lejos del Señor Jesús, porque se supone que a esas son las que hay que alcanzar. Así que cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no te metas con esas personas, está hablando de todos esos falsos cristianos que tienen estas características que acabamos de leer, que están dentro de las iglesias, que aparentan piedad, pero que su conducta demuestra todo lo contrario, desmiente el poder de la piedad. Y Pablo le da una orden, no es una sugerencia. Con esa gente ni te metas. Además, estos textos tienen una similitud con otros pasajes, como los que el apóstol Pablo escribió, por ejemplo, a los Corintios en su primera carta. En el capítulo 6, versículo 9 al 11, Pablo les dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Escribiéndole a los hermanos en Galacia, que eran muchas iglesias, Pablo les dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien, inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escribiéndole a los Efesios, el apóstol les dice en el capítulo 5, versículo 3, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. Tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más bien acción de gracias, porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, nadie que sea inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Hoy estamos viendo una degeneración del carácter, pero quiero que sepa algo, no en el mundo, sino en la gente que dice ser la iglesia. Hoy hemos abandonado la oración espiritual y la gente ha abandonado la lectura de la palabra del Señor por todo lo que produce sensualidad, por la pornografía, por el culto al cuerpo.
Yo no digo que hacer ejercicio sea malo, pero ¿sabe qué es malo? Es aquello que se convierte en idolatría cuando haces de tu cuerpo un templo al cual rendirle culto e ignoras que tu cuerpo en realidad es templo del Espíritu Santo. No es un templo para el egoísmo, no es un templo para la sensualidad, es un templo para Cristo Jesús. Lo segundo que quiero hablar acerca de estos tiempos peligrosos es que el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo le va a decir que en estos tiempos peligrosos habrá un surgimiento de lo oculto. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4, versículo 1, el santo apóstol le dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, es decir, en estos, algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Que los creyentes serán atrapados por la presión sobrenatural satánica. Me gustaría mucho que si usted tiene la oportunidad, abra un momento su Biblia allí, en el libro del profeta Ezequiel. Y voy a esperar un tiempo porque no quiero que aparezca esto en pantalla, sino que usted lo vea allá con su Biblia. Ezequiel capítulo 13, para que veamos lo que se nos anuncia acerca de este tiempo. Porque Dios está en contra de aquellos que son falsos profetas, aquellos que han sido inspirados por el diablo, por doctrinas diabólicas para engañar a la gente. En el versículo 18 al 25 el Señor le dice así a su pueblo, adviérteles que así dice el Señor omnipotente, ay de los que hacen objetos de hechicería y sortilegios para atrapar a la gente. ¿Acaso creen que pueden atrapar la vida de mi pueblo y salvar su propio pellejo? Ustedes me han profanado delante de mi pueblo por un puñado de cebada y unas migajas de pan, por las mentiras que dicen y que mi pueblo cree. Se mata a los que no deberían morir y se deja con vida a los que no merecen vivir. Por tanto, así dice el Señor omnipotente, estoy contra sus hechicerías, con las que ustedes atrapan a la gente como a pájaros. Pero yo los liberaré de sus poderes mágicos y los dejaré volar. Rescataré a mi pueblo de esos sortilegios para que dejen de ser presa en sus manos. Así sabrán que yo soy el Señor. Porque ustedes han descorazonado al justo con sus mentiras sin que yo lo haya afligido. Han alentado al malvado para que no se convierta a su mala conducta y se salve. Por eso ya no volverán a tener visiones falsas ni a practicar la adivinación. Yo rescataré a mi pueblo del poder de ustedes y así sabrán que yo soy el Señor. Qué interesante que este texto nos esté hablando de esto. Quiero que sepa algo. Si hay un surgimiento hoy de lo oculto, es precisamente en aquellos lugares que se llaman o se dicen ser iglesia del Señor. Y hay que tener cuidado de esto. Dios claramente ha dicho desde todos los tiempos que hay una iglesia verdadera y hay una iglesia falsa o apóstata. Hay muchos creyentes que han sido atrapados por la opresión o por la presión sobrenatural satánica. Y por eso Pablo en el capítulo 4, versículo 1 de su primera carta dice, el Espíritu está con mayúsculas, significa el Espíritu Santo. Dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Así que por favor entienda esto. Cuando usted se sienta a comer un alimento que ha sido inspirado de manera engañosa y por medio de una doctrina diabólica, usted está siendo llevado por el mismo camino que la gente es llevada cuando practica hechicería, brujería, sortilegios. Toda falsa doctrina no es solo una mala enseñanza, es una demostración de cómo las inspiraciones engañosas que vienen del diablo mismo ha atrapado a falsos maestros para que engañen a la gente. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 8, el apóstol Pablo va a decir cómo ocurre eso. Dice, del mismo modo que Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas en la fe. ¿Quiénes eran Janes y Jambres? Me gustaría mucho que usted hiciera un paseíto bíblico conmigo por unos minuticos a Éxodo capítulo 7, versículo 10. Allí se nos van a decir quiénes eran estas dos personas.
Versículo 10 de Éxodo 7. Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y cumplieron las órdenes del Señor. Aarón arrojó su vara al suelo ante el faraón y sus funcionarios, y la vara se convirtió en serpiente. Pero el faraón llamó a los sabios y hechiceros, y mediante sus artes secretas también los magos egipcios hicieron lo mismo. Cada uno de ellos arrojó su vara al suelo, y cada vara se convirtió en una serpiente. Sin embargo, la vara de Aarón se tragó las varas de todos ellos. En el versículo 22 dice: sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el faraón endureció su corazón y, tal como el Señor lo había advertido, no les hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Janes y Jambres eran 2 hechiceros al servicio del faraón. Trataron de burlarse de los hombres de Dios que eran Moisés y Aarón, y entonces, por supuesto, de burlarse de Dios. Dios le había dicho a Moisés en el desierto que le permitiría hacer señales para que el faraón supiera que el Dios verdadero es Él, el que está en el cielo, y no Faraón como Faraón mismo se creía. Pero la palabra de Dios nos está diciendo que cuando Moisés y Aarón fueron a hacer esta primera señal delante de Faraón, entonces Faraón llamó a brujos y hechiceros, casi burlándose de los hombres de Dios, diciendo: ¿ustedes creen que me van a sorprender porque han hecho que un bastón o una vara se convierta en serpiente? Aquí somos capaces de hacer lo mismo. Y a esas personas es a las que el apóstol Pablo se refiere como Janes y Jambres. ¿Qué hicieron estos 2 hombres? ¡Pum! Con todos sus magos y hechiceros lanzaron sus bastones o cetros o varas delante de Moisés y de Aarón y delante del faraón, para hacerle creer al faraón que lo que Moisés y Aarón estaban haciendo era artes mágicas y hechicería. Pero ellos ignoraban, o más bien pretendían hacerse los ignorantes, creyendo que Moisés y Aarón en realidad hacían eso por artes mágicas, porque ellos claramente sabían que lo que Moisés y Aarón hicieron no era por artes mágicas, sino por el poder del Dios verdadero. Hoy está pasando lo mismo. Hay un objetivo del mundo oculto. En Hechos capítulo 13, versículo 8, se nos está diciendo que este surgimiento del mundo oculto tiene un objetivo. Versículo 8 de Hechos 13. Pero Elimas, el hechicero, que es lo que significa su nombre, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. ¿Cuál es el objetivo del mundo oculto? Apartar a los creyentes que están firmes de la fe, pero también obstaculizar que el evangelio de Dios llegue a aquellos que están viendo el poder de Dios. Queridos hermanos, el Señor Jesús ya nos había dicho esto. En el capítulo 24 de Mateo 24, en el versículo 24 del capítulo 24 de Mateo, el Señor Jesús dijo: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos. Hoy tenemos creyentes que se están dejando deslumbrar que porque dentro de una papaya salió una figurita, o porque en una pared apareció una virgen, o porque otro es capaz de sanar haciendo rezos y bebedizos. ¡Cuidado! El Señor Jesús anunció que estos eran falsos profetas, falsos cristos, que sí harían esas señales milagrosas para engañar. Y atención, mire el objetivo: de ser posible, aún a los elegidos. Cuando estaba empezando esta pandemia, les prediqué un sermón precioso, donde les advertí qué significaba que el Señor Jesús dijera: no se dejen engañar. En 2 de Tesalonicenses, el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 9 dice: el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 14, se nos dice: con estas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia, engañó a los habitantes de la tierra. Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia, que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen. ¿Qué estoy tratando de decirles todo esto? No se deje llevar por aquellos que dicen hacer milagros, porque el Señor Jesús está diciendo que las señales y los milagros también las harán aquellos que son falsos maestros, falsos cristos. No nos equivoquemos.
La batalla en estos últimos días será para nosotros exactamente lo mismo que era para Moisés y Aarón frente al faraón. Janes y Jambres quisieron engañar a la gente. Hoy hay falsos predicadores que dicen estar haciendo milagros, pero no están predicando la verdad. ¿Y qué significa eso? Que no hacen parte del pueblo de Dios. Para este último tiempo no será solo un asunto de doctrina o teología, sino de quién tiene el poder de Dios. ¿Estoy diciendo entonces que no podemos hacer milagros o que Dios ha dejado de hacer milagros? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hoy Dios más que nunca está habilitando a su iglesia con gran poder para que haga milagros, pero esos milagros tienen que tener un sello, y es que se predique la verdad de la palabra del Señor. Es innegable que nosotros los cristianos tenemos la obligación de ser activos en contra de la corrupción de la naturaleza humana originada por el pecado. Pero también debemos creer la palabra profética de Dios revelada que afirma que todo será cada vez peor y que Dios permitirá que la maldad humana llegue a su máxima expresión. La corrupción es progresiva, pero es irreversible. Muchas veces queremos nosotros redimir a la sociedad sin cambiar a la gente. Y cuando tratamos de redimir a la sociedad sin que la gente cambie, esa opción está condenada al fracaso. Así que, ¿cuál es el plan de Dios para su pueblo en este tiempo? Una nueva creación que producirá un nuevo tipo de personas aptas para compartir el trono con el Señor Jesús. Dios nos está permitiendo pasar por lo que sea necesario en estos últimos días que son violentos, por toda clase de problemas, por sufrimientos o por presiones potenciales, a fin de hacernos aptos para gobernar con nuestro Rey. Algunas veces veo a cristianos, dicen, no, estoy sufriendo mucho, es que mi corazón está muy sensible, es que tengo mucha tristeza, es que todo me sale mal, es que llevo mucho tiempo llorando, es que he tenido muchas pérdidas. Pues quiero decirte, tienes que salir de esa tontería que se te ha metido en la cabeza, porque todos esos sufrimientos, todas esas presiones, todos esos ataques tienen un fin, y es hacerte apto para gobernar con nuestro Rey. Dios tiene una solución, y esa solución no es cambiar a la humanidad por medio de un cambio de la sociedad. La única solución que Dios tiene para que esto sea conforme a su voluntad es la segunda venida del Señor Jesús. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndote a los Corintios en su segunda carta, en el capítulo 5, versículo 17, dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Pregúntate, ¿estás en Cristo? ¿O sigues en esa melancolía, nostalgia que parece que te tuviera en la tienda de los sentimientos, donde solo unos peluchitos y unos corazoncitos y unos chocolaticos te hacen la vida feliz? Por favor, levántate en el nombre de Jesús y entiende, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿No te parece esto glorioso? Dios no nos está tomando en cuenta nuestros pecados pasados, sino que por el contrario nos ha reconciliado con Él para que nosotros hagamos el papel de reconciliar al mundo por medio de lo que Cristo ha hecho con Dios mismo. Y por eso nos ha encargado a nosotros el mensaje de la reconciliación. Nosotros no hemos sido puestos aquí para predicarle a la gente, vas a prosperar, vas a tener salud, todo te va a salir bien, serás el más exitoso. Nosotros hemos sido puestos por Dios para que predicando el mensaje de la reconciliación, esto es, diciéndole a la gente que en Cristo Jesús Dios ha reconciliado a cada persona que le acepte a Jesús con Él mismo y que esa es la predicación que traerá salvación. Quiero que sepas esto y no lo diré con crueldad. Si tienes pérdidas, si pierdes un familiar, si pierdes tu salud, pero tienes a Cristo Jesús, eso me hace sentir completamente feliz.
Si pierdes a Cristo Jesús, pero estás riquísimo, saludable, eres capaz de superar cualquier pandemia y enfermedad, quiero que sepas, sigues muerto en tus delitos y pecados. Escribiéndole a Tito, Pablo le dice en el capítulo 2, versículo 11 lo siguiente: en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. Así que al principio decíamos, Pablo dice que estos tiempos son peligrosos o difíciles, y dice él que el Espíritu dice claramente eso, porque la gente se ha caracterizado por hacer el mal, por hacer su pecado público y por estar distante de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está diciendo que hay otra población, así como está la gente mala y perversa, está la gente que ha sido rescatada de toda maldad, porque Dios ha purificado para sí un pueblo elegido dedicado a hacer el bien. ¿Qué clase de persona eres tú? ¿La que está en los tiempos difíciles como un protagonista de maldad? ¿O la que está en estos tiempos difíciles entendiendo que todos los días se pondrán más difíciles, pero que no nos dejaremos influenciar, sino que seguiremos firmes a Dios, a su palabra, firmes en Cristo Jesús y además victoriosos haciendo la obra de Dios, que es la gran comisión? Todo lo que está pasando ha sido anunciado por el Señor. Y usted y yo como iglesia debemos levantarnos en poder, en fuerza y en autoridad, porque para este tiempo, para esta hora, para estos minutos finales, Dios nos ha permitido recibir su palabra para que podamos compartirles a otros el mensaje de la reconciliación. ¿Con quién te estás juntando tú? ¿Qué clase de predicaciones estás escuchando tú? Aquellas que te llenan de emociones y te ponen un paliativo en medio del dolor para que por algunos momentos te sientas un poco más elevado y más tranquilo. ¿O eres capaz de superar y de llevar con altura el sufrimiento para parecerte a Cristo Jesús y para que así podamos gobernar con Él en su segunda venida? Querido hermano, Dios nos está haciendo aptos para gobernar con nuestro Rey, que es Jesucristo. Y usted y yo debemos aceptar el sufrimiento, los problemas, las presiones, las dificultades con ese fin. Las estamos pasando porque Dios nos está puliendo y nos está haciendo aptos para Él. Señor y Dios nuestro, esta mañana yo te doy gracias porque tu palabra nos ha anunciado la verdad. Te doy gracias porque hay una iglesia que tú has comprado con tu sangre. Y te ruego, Señor, que esta iglesia se fortalezca en la fe, que cada uno de ellos tenga el vivo sentir de abandonar sus pasiones y sus malos pecados que los hacen parecerse a la gente impía de este mundo y comportarse santamente delante de ti. Que cada uno de nosotros pueda superar este tiempo difícil y peligroso con la esperanza que tenemos de tu regreso. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad y solo tu voluntad. Ayúdanos a caminar solo si tú vas delante de nosotros, como te lo pidieron tus santos hombres en el pasado. Ayúdanos a entender que ese falso concepto que hemos creado, ay no, es que yo siento paz y que esa es una señal para hacer inclusive el mal, es falso, porque esa no es tu paz, sino que es la falsa paz que trae nuestros deseos de autosatisfacción o placer. Yo te ruego, Señor, hoy, que tú corrijas a esta iglesia tuya que tú has comprado y que tantas veces se ha desviado de ti, yéndose tras cosas paganas, por amor a sí mismos, por amor al placer y por amor al dinero, que han abandonado la fe, pero a quien tú sigues amando y por la cual derramaste tu sangre. Te ruego, Señor, corrígela con tu amor y haz, Señor, que tu nombre no sea blasfemado por nosotros, sino por el contrario, que tu nombre sea exaltado.
Permítenos ver el fruto de esta palabra que he predicado y que tus santos apóstoles recibieron del Espíritu Santo y que sigue siendo firme y estará firme hasta el final. He orado a ti, mi Padre Celestial, en el dulce nombre del Señor Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Queridos hermanos, la única solución Dios la ha planeado y es su segundo regreso. Que venga el Señor, que venga por nosotros, porque estaremos para siempre con Él gobernando. Un abrazo, les amamos, el Señor Jesús les bendiga. Desde la pujante, innovadora y hermosa ciudad de Medellín, en Colombia, hemos transmitido la celebración de culto a Dios en íntima devoción. Íntima Devoción es una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Descarga gratuitamente nuestra aplicación en las tiendas de iPhone y Android y síguenos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter como Íntima Devoción. Hasta pronto.